Bueno, muy bien, seguimos, repasando algunas de las voces de los protagonistas de la política en la provincia de Buenos Aires. Nuestro invitado es, absolutamente personal esto que voy a decir, un hombre de los medios. Hace mucho, quienes estamos trabajando en los medios de comunicación lo conocemos como un analista de la realidad política. Ahora, del otro lado del mostrador, vamos a preguntarle también algunas cuestiones que tienen que ver con el escenario actual en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que claramente en esta oportunidad tendrá una visión parcial, justamente entre otras cosas porque integra el gabinete de María Eugenia Vidal. Fabián Pérez Chotnik, el secretario general de la Gobernación, tiene la gentileza de visitarnos esta noche. Fabián, buenas noches. Hola, buenas noches, Albino. Yo creo que hasta que apareció Néstor Kirchner, Fabián Pérez Chotnik era el referente que todos los medios siempre buscábamos, sobre todo en los procesos electorales, al que costaba presentarlo. Está clarísimo que por eso no puedo ser candidato, porque no pueden hacer cantitos con mi apellido. Sí, no, es dificultoso. Bueno, Fabián, más o menos hablaba recién, es inevitable que te lo pregunte porque para quienes hacemos periodismo sos un referente del análisis político, conocés mucho la provincia de Buenos Aires y demás, y particularmente las cuestiones relacionadas con las encuestas. Hoy por hoy, todo el mundo está perdido, porque aparecen encuestas de un lado, del otro, que se refutan entre sí. ¿Quién va ganando, por lo menos en términos de la intención de votos de los candidatos que claramente todavía no están lanzados de forma oficial, pero se los conoce de un lado y del otro? Hace 18 meses, casi, ya faltan poquitos días para los 18 meses, dejé de ocuparme de las encuestas, de mirar los números, de estar atento a un corte, a un resultado, como hice durante más de 13, 14 años. La verdad que ahora estoy abocado a otra tarea al lado de la gobernadora y del gabinete de la provincia de Buenos Aires. Pero no me voy a escapar de la... No me voy a escapar. Permitime decirte que no te creo que no mires las encuestas. Las miro, pero realmente tengo otra tarea. Sí. Digamos, durante muchos años, como te decía, cuando un cliente nos pedía una encuesta, cuando un medio de comunicación, como trabajábamos habitualmente, estaba esperando poner una tapa con nuestros números, yo estaba al minuto con mis socios mirando cuáles eran los datos. La verdad ahora no hago eso. Miro las encuestas, por supuesto, por casi de formación profesional, pero la verdad no sigo el día a día. Lo que creo es que, siempre lo decimos, la mayor parte de la gente se acerca, y me habrás escuchado muchas veces en la radio diciéndote esto, se acerca al proceso electoral cuando falta poco. Entonces, para la política, para los medios, para el círculo rojo, la elección ya está. Tenemos en pocos días cierre de frentes, luego tenemos la elección de los candidatos, pero para votar, para la mayoría de la opinión pública, falta un montón de Bueno, tiempo. esa es toda una respuesta. Hoy por hoy, todos los números y las encuestas que vemos de tirarse de un lado y del otro, que modifican el ganador según quien haya medido la intención de votos, está focalizada nada más que para el círculo rojo. La gente no presta atención a eso, no mide si le cree a uno o le cree al otro. La verdad que cuando uno mira, digo, para la elección falta. Si bien para la política sabemos que ya están a 15, 20 días de que haya grandes definiciones. Y la verdad que hoy hay distintas mediciones, hay distintos, pero no está el escenario electoral para medir. Entonces depende de lo que uno mide, depende de lo que uno pregunte, depende en qué ámbito geográfico se haga la encuesta. Hay para todos los gustos. Me parece que son fotos. Son fotos, algunas mejor sacadas, otras peor sacadas, pero me parece que más que nada lo que hay es una tarea de instalación de nombres, de figuras y de discusión que no tiene mucho de científico en el análisis. Entonces hay que tomarlo como eso, como fotos de momentos cuando todavía a la gente le estamos preguntando por cosas que no tiene en su cabeza. Hablando de la instalación de nombres, hace un par de semanas un dirigente importante del oficialismo me dijo, cuando yo le planteaba esta idea que claramente parece que está marcada en el escenario electoral de lo que va a ser la oferta del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que recurrían a figuras por ahí no tan conocidas, olvídate, para el oficialismo nunca es oposición instalar a un candidato. Habló en su momento, me lo ponía como ejemplo, el caso de Martín Insaurralde. Por ahí los otros espacios tienen que conocer o buscar figuras conocidas para hacer atractiva la oferta electoral de ellos. Para nosotros no. Claramente la estrategia de campaña en la provincia de Buenos Aires es, ¿hay equipo? La estrategia de campaña en la provincia de Buenos Aires es, hay gestión. No vamos a hablar de política, vamos a hablar de la gestión, de lo que se han hecho en estos casi 18 meses en la provincia y en la Argentina, y fundamentalmente vamos a hablar de lo que falta hacer.
hemos hecho mucho, pero falta muchísimo más por hacer en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Y el trabajo de esta campaña va a ser contarle a la ciudadanía, contarle a los bonaerenses todo lo que nos falta y pedirle que nos acompañen para ese tránsito. La gobernadora creo que lo grafica de una manera muy concreta. Hemos empezado el camino, este es un camino. Hay señales, hay cosas concretas, pero falta muchísimo por hacer. Hay muchos bonaerenses que todavía necesitan que trabajemos mucho más y a esos bonaerenses les vamos a hablar y les vamos a pedir que nos acompañen. Ahora, vos decís, nosotros vamos a trabajar la campaña mostrando la gestión. ¿Tiene gestión para mostrar a María Eugenia Vidal? Digo, a ver, hay algunos conflictos irresueltos en la administración pública en la provincia de Buenos Aires con un sector importante del sector público, por ejemplo, particularmente en materia salarial. Por ahí, el caso más emblemático, el que mayor confrontación mediática ocupó durante todo este tiempo es el caso de los docentes, pero no es el único. Y me da la sensación de que Vidal puede eventualmente mostrar gestión en la predisposición que tiene de hacer obras, pero la verdad es que todavía las obras no están. 2 puntos. El primero, más del 60% de los gremios de la provincia de Buenos Aires cerraron su acuerdo salarial a fines del año pasado, con la famosa cláusula gatillo que el gobierno ha cumplido de acuerdo a cómo se pautó con los gremios. O sea, mayoritariamente los gremios de la provincia de Buenos Aires han cerrado su acuerdo salarial. Por supuesto, hay gremios emblemáticos, como el caso de los docentes, con los que estamos conversando y estamos tratando de poder avanzar, y hay algunos otros. Pero mayoritariamente los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires tienen sus acuerdos salariales cerrados. Y después, con respecto a las obras, lo que hay es un camino que se empezó a marcar a partir de la asunción de la gobernadora y que se ha ratificado en el presupuesto que votó este año la legislatura en línea con el que se había votado el año anterior. Hay un camino que estamos empezando a transitar, pero de cualquier manera hay cosas que han sucedido. Hay obras que ya están y tenemos más de 1000 obras para este año en la provincia de Buenos Aires, en ejecución o que van a estar en marcha en las próximas semanas. Vos sos un hombre de la provincia de Buenos Aires, Fabiano, por lo menos que conocés la política de la provincia de Buenos Aires. De hecho, si alguien quiere analizar, exactamente, si alguien quiere analizar lo que sucede en materia política, es un buen parámetro la provincia de Buenos Aires, porque como en casi toda discusión que se plantea a nivel nacional, representa un 40 o un 50% más o menos. Y sabrás que las obras en la provincia de Buenos Aires históricamente aparecieron siempre en los presupuestos. Pero después finalmente nunca se concretaban. Digo, ¿cuál es la garantía de Vidal, en este caso, o la garantía que tiene el productor agropecuario que reclama obras, que en esta oportunidad las obras sí se van a hacer? ¿Hay financiamiento específico, concreto, ya se recibió? Distinto tipo de obras y distintas situaciones. Hay obras que ya se han terminado aquí en La Plata y hay obras que están en ejecución. De hecho, las que tienen que ver para aliviar la cuestión de la inundación, que es como una cuestión muy importante para los platenses, ya se ha avanzado muchísimo en la concreción de esas obras y hay más de 70 obras que durante este año se van a ver en la ciudad de La Plata. Hay obras como la Ruta 88, la Ruta del Cereal, que ya se han terminado. Hay obras de infraestructura hidráulica, que son las grandes obras que la provincia de Buenos Aires necesita, en las que se está avanzando. Hay obras en el Gran Buenos Aires que tienen que ver con agua, con cloacas, con asfalto, que se están cerrando. El tema del Puente La Noria, que se inauguró hace pocas semanas, el Metrobús de La Matanza. Hay un montón de obras que ya se han terminado y que la gente las puede ver. Y hay otras que, como te decía, es un camino que estamos empezando a transitar y que de a poco vamos a ir concretando. Hemos triplicado en el presupuesto, hemos triplicado y hemos ejecutado el año pasado, y para este año hemos triplicado la inversión de fondos provinciales para obras públicas en el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, cosa que no sucedía. Son cosas concretas, no es solamente contar lo que vamos a hacer. ¿Y la inversión del gobierno nacional cómo está? Adicional, la inversión del gobierno nacional, hay un compromiso del presidente Macri de llevar agua y cloacas en el Gran Buenos Aires, donde hay un déficit muy importante de muchos años, en lo que queda del mandato, de avanzar todo lo que se pueda, más del 70% en agua y cloacas. Hablando del financiamiento de la provincia de Buenos Aires, que claramente tiene problemas en ese sentido, por la coparticipación, por el famoso fondo del conurbano y demás, que nunca se actualizó y demás. Vidal me da la sensación que arrancó con una impronta de reclamar públicamente y además en los ámbitos que correspondía, fue al Congreso de la Nación, fue a la Justicia, se reunió con el presidente Mauricio Macri para que se considere la situación financiera de la provincia de Buenos Aires. Ahora se olvidó, parece que, porque no hasta donde yo sé no hay una solución todavía a ese tema y no volví a escucharla a la gobernadora reclamando públicamente eso. Lo que pasa es que eso también es el camino. ¿Por qué? Porque eso que vos bien mencionaste fue
La gobernadora, no como parte de un espacio político, sino como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, hizo un reclamo en los ámbitos institucionales que correspondía. La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, fue acompañada por todas las fuerzas políticas, o la mayoría de las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires, y como gobernadora de la provincia de Buenos Aires se presentó ante la Corte Suprema de Justicia con un reclamo, que está tramitando en los tiempos que tiene la Corte Suprema de Justicia. También es cierto que Mauricio Macri le resolvió el problema del financiamiento de los fondos a Capital Federal casi de manera automática, con la excusa de te transfiero la policía con los fondos necesarios y demás. Eso era parte de una discusión de campaña, eso era Sí. parte de un compromiso de campaña y de una coherencia que demostró, porque mientras era jefe de gobierno, Mauricio Macri reclamaba el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, y cuando le tocó ser presidente de la Nación, cumplió con el reclamo, y eso lo que muestra es la coherencia con la que se estaba manejando. En términos de la provincia de Buenos Aires, de cualquier manera, ha habido una asistencia permanente del gobierno nacional. Hoy no está en los medios cada 6 meses y se pueden pagar sueldos y aguinaldos como una telenovela. El gobierno nacional ha asistido desde el momento en que entró la gobernadora y hemos logrado el apoyo de la Nación para las Déjame cosas que decirte necesitamos. que eso es peronismo explícito. Es más o menos lo que hizo siempre el presidente de la Nación con el gobernador de turno, que a diferencia de Vidal, es cierto lo que ha dicho, yo le he escuchado a la gobernadora en más de una oportunidad, muchos gobernadores utilizaban la provincia de Buenos Aires como trampolín, y la manera de contenerlo del presidente peronista siempre era pisándole los fondos, amagándoles que se los pasaba y finalmente, en algunos casos, demorándoselos. Pero Albino, la diferencia en este punto, y permíteme que te lo diga, es que no hay una telenovela semestral si tenemos la plata o no tenemos la plata. No se discute más si se van a pagar los sueldos y aguinaldos como corresponde porque alcanza la plata o no alcanza la plata. Hay como varios planos de la discusión. Hay una cuestión estructural de lo que la provincia de Buenos Aires le corresponde en función de lo que aporta al Producto Bruto y cuánto es lo que recibe por coparticipación, que eso es lo que estamos reclamando ante la Corte. Hay un reclamo político y un reclamo judicial. Entonces digo, ese es un esquema. Claramente los bonaerenses, entre comillas, valemos mucho menos que cualquier vecino de cualquier otra provincia, y eso es lo que tenemos que estructuralmente modificar. Y eso cambia el esquema general de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el gobierno nacional ha acompañado con decisión política y con los recursos que se han necesitado en cada uno de los momentos. Y en el mientras tanto, Vidal, como reclama públicamente, incluso lo debes haber escuchado en más de una oportunidad, la oposición, ¿ha sobreendeudado la provincia de Buenos Aires? No, Vidal ha tomado, primero que Vidal no hace ni deja hacer ahí porque es la legislatura la que tiene la potestad de hacerlo, y ha acordado con todas las fuerzas políticas, y recordá que Cambiemos, el oficialismo en la provincia de Buenos Aires no tiene mayoría en las cámaras, ni en senadores, ni en diputados, y la que tiene la potestad de tomar el endeudamiento es la legislatura que lo ha votado. Sí, eso es medio relativo, Fabián, digamos, porque la verdad es que supieron hacer acuerdos legislativos, parlamentarios, que le permitieron a Vidal tener todo lo que ha pedido casi en la provincia de Buenos Aires, bueno, incluso el nivel de endeudamiento que había generado alguna polémica. Eso lo que habla es de la capacidad de interlocución con los demás actores políticos, siendo que no tenés mayoría en las cámaras. Entonces, se ha votado para obras, no ha sobreendeudado la provincia de Buenos Aires. Tenemos el Fondo de Infraestructura Municipal, que se votó con el presupuesto del año pasado y con el presupuesto de este año, y el año pasado además se votó un fondo adicional para seguridad que ejecutaron los municipios de acuerdo a los criterios objetivos de coparticipación. Vuelvo a la raíz de tu formación como analista político, como consultor y demás. El gobierno nacional plantea la discusión, por lo menos en términos discursivos, de cómo encarará la campaña entre profundizar el cambio nosotros o volver al pasado. Yo noto cierta diferencia en el discurso. Vos recién decías, nosotros vamos a encarar la campaña con lo que hemos hecho, mostrando la gestión en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué se te ocurre que es lo que va a ver la gente para ir a votar en agosto, primero en las PASO y después en noviembre? Me parece que es la misma línea, tanto la del gobierno nacional como la del gobierno provincial, que tiene que ver con de qué manera necesitamos el acompañamiento para consolidar el cambio. En todo caso es una cuestión semántica de cómo cada uno lo plantea, pero la línea discursiva es la misma. Digo, a ver, no nos olvidemos que en fines del 2015 prácticamente la mitad de los votantes tomaron una opción, que era la del oficialismo de ese momento, y un poquito más de la mitad tomó la del presidente Macri. O sea, estaba como muy dividido, casi al medio, fue muy pequeña la diferencia. Y eso nos habla de que había mucha gente que tenía otra mirada de la Argentina, que compartía otras cosas. Al presidente y a la gobernadora les ha tocado en este tiempo
instalar los temas de la Argentina del cambio, instalar un cambio en la mirada general de los temas con gradualismo. Y eso también trae, digo, si uno hace un planteo gradualista, las soluciones también son graduales. Sí, igual eso de gradualismo, permitime discutirlo, la verdad es que se ha generado mucha polémica acerca, entre otras cosas, por ejemplo, de cómo ejecutaron el plan de eliminación de subsidios que impactó en una suba ciertamente complicada en materia tarifaria en la provincia de Buenos Aires. Sí, eso fue claramente un tema con el que tuvimos dificultades al inicio de la gestión y que luego se fue acomodando. A ver, está claro que había que atender las situaciones especiales de un montón de ciudadanos que no estaban en condiciones de pagar, pero también estaba claro que lo que se estaba pagando por la energía eran valores en muchos casos irrisorios. Creo que el gobierno fue modificando esa situación que no se leyó bien o que no se manejó bien en un principio y luego, bueno, se fue avanzando. La última, Fabián, eminentemente política. Te voy a invitar por lo menos a que opines de la oposición, aunque claramente me da la sensación de que vas a decir no es mi problema. ¿La prefieren a Cristina candidata o a cualquier otro candidato en la provincia de Buenos Aires? No, no voy a contestar que no es mi problema. A mí me parece que cada uno le toca hacer lo que hay que hacer. Y nosotros acá estamos haciendo lo que hay que hacer. El trabajo tiene que ver con la gestión y la campaña política va a estar mostrando la gestión. Y obviamente después hay todo un trabajo que hace la oposición. Cristina claramente ha sido una figura importante y sigue teniendo presencia política y no es menor que esté o no esté. Pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, que es trabajar por la provincia y por la Argentina para consolidar el cambio. Gracias, Fabián. De nada. Fabián Pérez-Chotnik, secretario general de la Gobernación en la provincia de Buenos Aires. Queda mucho más para este programa. Vamos a hablar con un exministro de Justicia en un ratito nada más sobre algunas cuestiones que han generado polémica en el último tiempo por, entre otras cosas, expresiones públicas del presidente Mauricio Macri, que algún sector las interpretó como presión directa sobre el Poder Judicial y alguna que otra sugerencia que hizo incluso la propia gobernadora María Eugenia Vidal en un popular programa de televisión que también, desde otro sector, generalmente de la oposición, naturalmente lo asociaron como casi una invitación al escrache. Ese tema y otras cuestiones que tienen que ver con la industria de la provincia de Buenos Aires. Hablamos hace un ratito con el flamante ministro del área. En un ratito, nada más después de esta pausa.